hermano. Gloria a Dios. Mateo, hermano, 14, versículo 13 al versículo 21. Gloria a Dios. Hay una preciosa enseñanza, hermano, para usted en esta tarde. Gloria a Dios. Aparentemente, hermano, parece que no hubiera nada, hermano, aquí, pero hay algo grande, hermano, que el Señor tiene para usted y para mí en esta tarde. Gloria a Dios. La alimentación, hermano, de los 5,000 personas. Gloria al Señor. A su nombre. Grande y precioso el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amén, hermano. Voy a invitar a orar al pueblo del Señor. Precioso Padre, llenos de toda gloria y de poder, Señor, presentamos delante de ti tu palabra, mi Dios amado. Porque ahí, Señor, esta es palabra baja del cielo, Señor, con la cual tú sustentas, Señor, nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Alabanza al que vive, hermano. Gloria a su nombre, hermano. Que esta palabra, hermano, llegue a nuestros corazones en esta hora, Padre. Que tú nos des el entendimiento y el discernimiento, Señor, que necesitamos, Señor, en esta tarde, para poder compartir esta palabra, para poder predicar esta palabra, Señor, que edifique nuestra vida, Padre, que sea una palabra de edificación, que sea una palabra, Señor mío, Dios mío, de fortaleza, que sea una palabra, gloria al Señor, que nos limpie, que nos libere, que nos restaura y nos haga cada día hombres de bien y mujeres de bien, y nos prepare, Señor, para la vida eterna y para las cosas, Señor, que están por venir, como tú lo dijiste hace un rato, Señor, de la gloria. Bendito es tu nombre. Toda gloria y toda honra sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Amén, hermano. Vamos a compartir, hermano, la palabra. Dice, hermano, el título del Evangelio, hermano, de la Biblia, dice alimentación de los 5,000. Gloria al Señor. Dice, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos dice estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traémelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es palabra de Dios, hermano, su nombre. Bendito es el Señor. Alabanza al que vive. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, amada iglesia, amada, en esta preciosa tarde. Mire, hermano, qué grande es Dios, hermano, su nombre. Me gozaba, hermano, yo con esta palabra. Gloria a Cristo. Me he gozado, hermano, con esta palabra en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Ven, hermano, un ratito a acomodar allí, hermano, la transmisión. Gloria a Dios. Me he gozado, gloria al Señor, con esta palabra. Mientras el Espíritu Santo, hermano, hablaba a mi vida, y espero, hermano, que usted también se goce en esta tarde, mientras el Espíritu Santo habla también a su vida. Gloria al Señor. Dice, hermano, les decía, hermano, el ministerio del Señor Jesús es grande, hermano, amén. Gloria a Dios. El ministerio del Señor Jesús no es un ministerio pequeño como que hoy vemos, hermano, amén. Que muchos servidores, hermanos, que han sido llamados al ministerio, se han dedicado a hacer otras cosas a su nombre. Amén. Eso es lo que el Señor me hablaba en este día, que muchos mis siervos, dice, se ponen a hacer otras cosas, pero no desarrollan realmente en ellos el ministerio, hermano, para el cual fueron llamados. Gloria a Dios. Se dedican a pelear, hermano, a predicar otros evangelios, a discutir, a pelear con otros, hermano, contra doctrinas, qué sé yo, hermano, creyéndose, hermano, que son mejores y tantas cosas. Su nombre. Gloria a Dios. El ministerio de Jesús, hermano, esto que vamos a hablar hoy es una parte de lo que es el ministerio de Jesucristo. A su nombre. Es una parte de lo que el servidor, hermano, el discípulo, la discípula del Señor, le corresponde, hermano, hacer. Gloria al Señor.
A su nombre. El ministerio del Señor Jesús no solo consistía, hermano, en predicar el reino de Dios. A su nombre. No solamente consiste, hermano, en predicar la palabra de Dios, o de conocer, hermano, la palabra de Dios y hablarla y predicarla. A su nombre. El ministerio del Señor Jesús consiste en sanar, liberar y ayudar y hacerle el bien a los seres humanos. A su nombre. Dice, hermano, bendito sea el Señor, que multitudes de personas le seguían. Amén. Multitud de personas le seguía. Mucha gente, hermano, le seguía a él. Y no le interesaba el lugar donde él estaba. Gloria a Dios. Dice, hermano, aquí la palabra, si nosotros podemos ver el 13, dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. El Señor se fue a un lugar desierto, hermano. Vamos a suponer aquí donde nosotros nos vamos, ¿no? A un campo desierto donde no pasa gente. Gloria al Señor. Amén. Y a ese lugar desierto, la gente, dice, hermano, y apartado en ese lugar desierto, allí, hermano, dice, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Imagínense, hermano, cómo aquella gente tenía que llegar hasta ese lugar desierto donde el Señor se había trasladado. A su nombre. Gloria al Señor. Él tomó una barca, hermano, y se apartó a un lugar desierto. Y hasta ese lugar la gente le seguía a pie. ¿Y por qué cree, hermano, que la gente le seguía a Jesús? A su nombre. Porque el Señor, hermano, tenía mucho que ofrecerle a la gente. Gloria a Dios. El Señor tiene mucho que ofrecernos a nosotros. A su nombre. El Señor tiene tantas cosas para ofrecerte a ti, mujer, a ti, varón, si le seguimos. Porque hoy en día, hermano, tenemos que ir a buscar a la gente. Ahora la gente ya no sigue a Jesús. Ahora hay que ir a buscar a la gente, a ir a golpear la puerta de su casa, a invitarlo y decirle, hermanito, vaya a la iglesia. Hermanito, hoy día va a haber ayuno. Hermanito, hoy día va a haber vigilia. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe por qué, hermano, la gente seguía a Jesús? Porque en él estaba el reino de los cielos. A su nombre. Y cuando el reino de los cielos está en una persona, escúcheme bien, en un siervo y una sierva, manifiesta la presencia, el poder y la gloria de Dios en él. A su nombre. Y es ahí donde nosotros, los servidores, la servidora, los hijos de Dios y las hijas de Dios, deben desarrollarse cada día. El reino de los cielos, dijo el apóstol Pablo, no es comida ni bebida. El reino de los cielos, el poder es poder del cielo, poder de Dios, poder de lo alto. A su nombre. Hay muchas cosas, hermano, que hoy no se pueden hacer por los servidores y en las congregaciones. Y de aquí vamos a ver por qué. El Espíritu Santo, hermano, más adelante me habló. Y le voy a hablar yo también en su momento. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, que nadie sigue a nadie por gusto. La gente sigue a alguien porque tiene algo que darle. O usted ha seguido a alguien porque ha querido seguirlo. A su nombre. No, hermano. La gente sabía por qué seguía a Jesús. Usted y yo sabemos por qué seguimos a Jesús. ¿Tú crees, que, hermano, que por qué yo lo sigo a Jesús? ¿Por qué cree, hermano, que muchos de nosotros a veces dejamos el trabajo, a veces hemos dejado la familia, a veces hemos dejado cosas de este mundo, a veces hemos renunciado al mundo por seguir a Jesús? A su nombre. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque Jesús, el Señor, tiene mucho que ofrecernos. A su nombre. Y cuando usted se da cuenta de aquello, hermano, que Jesús tiene mucho que ofrecerle,
Es ahí cuando usted deja muchas cosas, deja trabajo, deja estudio, deja familia, deja dinero, deja las cosas de este mundo y empieza a seguir a Jesús. Y no le interesa a dónde tiene que irse. Lo que usted quiere es encontrarse con Jesús, porque Jesús tiene algo para ti, Jesús tiene algo para mí. A su nombre, a su nombre, a su nombre. El ministerio de Jesús en estos tiempos consiste en aquello. Pero hay muchos servidores que se han salido del ministerio. El Señor me habló hoy y me dijo muchas cosas. Y de aquí lo vamos a seguir viendo. Dice, muchas de estas personas que le seguían a Jesús estaban enfermas, como dice el versículo 2. No, el versículo, 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Imagínense, hermano, aquellas personas que aprendieron a necesitar tanto de Jesús. A su nombre. Que el Espíritu Santo los movía para que sigan a Jesús hasta ese lugar, hasta ese desierto. Gloria a Dios. Y por eso el Señor se compadecía de ellas. La compasión, hermano, que había en el Señor Jesús hacia los seres humanos era grande, a su nombre, por las almas. El amor que había en Jesucristo a las almas era grande. El amor por su ministerio que el Dios Todopoderoso le había confiado era grande. Así debemos de ser nosotros los servidores, a tomar en serio nuestro ministerio, nuestro llamado. Gloria al Señor. Que el amor a las almas sea grande. Que la compasión, hermano, y la misericordia nos reviste, hermano, para poder hacer lo que Jesús nos ha enseñado en el ministerio al cual Él nos ha llamado. A su nombre, iglesia. En vez de estar peleando todas con los servidores, con otros siervos, con otros pastores, peleando por gusto, perdiendo el tiempo cuando tiene mucho que desarrollar en ti. A su nombre. Pero como decía el Señor, hay muchos que no entienden esto. A su nombre. Entonces, hermano, dice que la misericordia y la compasión que había en el Señor y el amor hacia las almas era grande. Por eso ese día, hermano, le hizo el bien a esos seres humanos. ¿Cómo les hizo el bien? Les hizo el bien, como dice acá la palabra, los sanó. A su nombre. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eso es lo primero que Él hizo. A su nombre. Y los sanó. Amén. ¿Y sabe lo que me decía el Señor mientras terminaba allí esa lectura? Aún eso me decía, aquello que tú estás leyendo sigue siendo mi ministerio, me decía el Señor. Ese sigue siendo el ministerio de Jesús todavía. No solo predicar el reino, sino también hacer el bien a los seres humanos. Gloria al Señor. Teniendo compasión y misericordia de todos ellos, así como Jesucristo lo tuvo aquel día. A su nombre y a su nombre. Gloria a Cristo. Hoy usted ve los ministerios como están en las congregaciones, peleándose algunos por dinero, peleándose algunos por los cargos, creyéndose, hermano, que uno es mejor que el otro, que yo soy mejor que la iglesia de la esquina, que yo soy mejor que la iglesia de allá, que yo soy mejor que el pastor de allá, que yo predico mejor que el de allá, que yo tengo más almas que los de allá. Ay, santo de la gloria, mi hijo el Señor, cómo están tan engañados. A su nombre, iglesia, cómo el diablo los engaña. Que el Señor reprenda al diablo en esta tarde. Gloria a su nombre, y gloria a su nombre, y gloria a su nombre. Ojalá que hayan servidores aquí en esta tarde porque escuchen la palabra. Y que el Espíritu Santo les hable, así como me habló a mí. A su nombre, iglesia.
Y si no está el servidor aquí, usted que es el alumno y el que está mirando, dígale, pastor, servidor, ahí que hay una prédica, analícela lo que dice el siervo, a su nombre. Gloria a Dios, a su nombre. Y dice, hermano, hoy vemos, hermano, como decía el Espíritu Santo, que hay siervos que dicen ser del ministerio de Jesús, a su nombre. Pero con sus hechos y con su manera de predicar, cuando usted los escucha, dicen mucho. Ponen en duda lo que dicen que son. A su nombre, iglesia. Por eso razón tuvo, dice el Espíritu Santo, el Señor Jesús cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. A su nombre. Y el Espíritu me decía, servidores que solo se dedican a predicar un evangelio diferente al evangelio del reino de los cielos, porque muchos de ellos no entienden. A su nombre, gloria a Dios. Servidores, hermanos, que se dedican a insultar, gloria al Señor, que se dedican a menospreciar a la gente, llenos de avaricia, altivos, orgullosos, envanecidos, porque tienen simplemente el conocimiento, pero no tienen el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. A su nombre y a su nombre. Servidores, me decía el Espíritu Santo, que a muchos de ellos, mi pueblo les gusta escucharlos y les gusta aplaudirles. A su nombre. Y todavía dice que eso es sana doctrina. Ponerse a pelear con el pastor de la esquina, con el pastor de la emisora de allá, con el pastor del Rey Jesús, con el pastor de ni sé qué iglesia, con el pastor de allá, y salir, hermano, insultarlos a su nombre. Discúlpeme, pero eso no es el evangelio de Cristo. A su nombre. Y el Espíritu Santo en esta mañana me reveló y me dijo, ese no es el evangelio del Señor Jesús. Ese no es el llamado al ministerio de Jesucristo. A su nombre. Muchos de ellos, hermano, me decía el Espíritu Santo, se dedican a insultar y a hacer muchas cosas por no entender las cosas del Espíritu Santo. Y me decía, en eso pierden su tiempo, en vez de buscar cada día hacer el bien a la gente, como el Señor Jesús lo hacía. Multitudes de gente, hermano. Y Él tenía compasión de esa gente. ¿Acaso Él se dedicó a insultar a esa gente? ¿Acaso Él se dedicó a ponerse a pelear con los fariseos y los maestros de la ley? No. ¿Acaso los apóstoles del Señor se dedicaron, hermano, a pelear con los que estaban en esos tiempos? No. Hoy muchos del ministerio se dedican a eso. A su nombre. Y lo más triste, hermano, que el Espíritu Santo me decía, y mi pueblo les gusta escucharle y aplaudirle. Mire eso. A su nombre. Y como los escuchan y los aplauden, se cree a su nombre. Y creen que están bien, poder en la sangre de Jesús. A su nombre. En eso, dice el Señor, pierden su tiempo. En vez de buscar cada día, dice, hacerle el bien a la gente. En vez de empezar a hacerle lo que yo le hice, dice el Señor, y lo que yo mandé a mi pueblo, lo que yo le enseñé. Por eso me decía el Espíritu Santo, por eso muchos de ellos solo tienen el conocimiento, mas no tienen el poder del Espíritu, porque pierden su tiempo en aquellas cosas. A su nombre. Gloria a Dios. Te pasan un tiempo peleando con la vieja chancletuda, con la vieja alcahueta, ni tanta vaina. Con el perro, con el hijo del diablo, con el hijo de ni sé cuánto poder en la sangre de Jesús. A su nombre.
Jesús no perdió su tiempo, mi hermano. Jesús desarrolló un ministerio grande para hacerle bien a la gente, para ser manso con los que tenía que ser manso, pero también para ser, hermano, astuto con los que tenía que ser astuto. Gloria al Señor. Pero hay muchos que han llamado al ministerio y me decía el Señor, se dedican a otras cosas, a su nombre. Por eso es que muchos de ellos solamente tienen el conocimiento, mas no tienen el poder del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día, hermano, muchas congregaciones no se ve hacer lo que Jesucristo hacía. Te lo ve nada más cantar, danzar, hermano, gritar, llenarse de emociones y nada más. En el momento, hermano, que viene el Espíritu, que viene un predicador, que viene un hombre, hermano, y al final simplemente se llenan y después lo ve como sepulcros apagados a su nombre. ¿Por qué, hermano? Y vaya a ver al predicador peleando, hermano, con el gato, con el perro, con el sapo, con el chivo, etcétera, etcétera, con el demonio, con el hijo del diablo, con la chancletuda, a su nombre, poder en la sangre de Jesús. ¿Acaso Dios te ha mandado a pelear? ¿O acaso Dios te ha mandado a edificar su ministerio? A edificar a los santos, a enseñarles lo que los discípulos de Dios le enseñó el Señor Jesús y lo que el Señor te enseña a ti como servidor y servidora. A su nombre. Hay muchos hermanos que enseñan a la gente a pelear y también lo hace sentir orgulloso, altivos. Porque ese mismo espíritu que está en ese pastor o en ese predicador, en ese líder, se le contagia al pueblo. A su nombre. Yo le digo, hermano, que conocí una congregación. Ya bien el pastor, hermano, esa actitud, altivez, orgullo, etcétera, etcétera. Y a veces conversaba con algunas hermanas y le veía también el mismo arranque. A su nombre. Gloria a Cristo. A su nombre. Muchas veces lo frecuenté a este pastor, pero nunca, hermano, el Señor me hizo que me contagiara. Cada vez que veía algo raro, simplemente el Espíritu Santo me decía, mira y escucha, no hagas eso. A su nombre. Yo no te traje para eso. A su nombre. Gloria a Cristo. A su nombre, iglesia. Dice, hermano, que en eso pierden su tiempo, me decía el Señor. Por eso muchos de ellos solo tienen el conocimiento, pero no tienen el poder del Espíritu. Por eso no pueden recibir y hacer lo que yo hice, me decía el Señor. Ni tampoco entienden. A ti dice que solo te has dedicado al conocimiento. Aquí me dijo, dile, a ti que solo te has dedicado al conocimiento y que vives envanecido como los demás, dedícate a desarrollar y a manifestar el poder de mi Espíritu Santo. Manifiesta, me decía, dile, manifiesta mi existencia y lleva mi presencia a los seres humanos para yo poder hacerles el favor que quiero hacerles. A su nombre y a su nombre. Eso es lo que me decía el Espíritu Santo. Diles, aquellos que simplemente se han dedicado al conocimiento y que se han envanecido con los demás. Diles, dedícate a desarrollar y a manifestar el poder de mi espíritu. Manifiesta mi existencia a los demás. Manifiesta mi presencia al ser humano para que yo pueda hacerles el favor que quiero hacerles. A su nombre. Que la verdad, el Señor mira eso que están peleando, hermano, predicando un evangelio de prosperidad a las almas, cuando muchas de ellas están cayendo, hermano, como por millones al infierno cuando se mueren. A su nombre. Si han salido de los planes, los propósitos del ministerio de Cristo. Por eso es que hoy en día el ministerio, hermano, en las congregaciones
está estancado, porque la mayoría se dedica a pelear con los cargos, a mirar a la hermanita, a traer celo, a traer división, a mirar al pastor. Si el de la esquina hizo esto, también quieren hacerlo. Si el de allá también hizo lo de acá, también lo imitan. Se van por allá, ven una moda, también quieren hacerla, la traen a la iglesia a su nombre, como si ese fuera el evangelio, y dejan de lado al Espíritu Santo. Lo resisten, me decía el Señor. No dejan que el Espíritu Santo trabaje y que traiga al pueblo lo que tiene que traer a su nombre. Gloria a Cristo. A su nombre. El versículo 16 al 20 del libro de Mateo 14. Mateo 16 al 20 del libro 14 dice, del Evangelio, perdón, de San Mateo 14. Dice, Jesús le dijo, perdón, del 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. 15 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto, la hora ya pasada. Imagínense, hermano, era más de las 6 de la tarde y la gente no se aburría de andar buscando a Jesús. Y el Señor no se cansaba de andar haciéndoles el bien a toda esa gente, sanándoles, hermano, liberando demonios a muchos enfermos, gloria al Señor, y manifestando la presencia y la existencia de un Dios vivo y la gloria de Dios Todopoderoso a su nombre. Porque para eso hemos sido llamados, no para andar peleando con la gente, no para andar desparramando las almas y diciéndole, hermano, esas cosas que a veces le dicen viejas chancludas, alcahuetas, a su nombre, y tantas cosas más. Gloria a Cristo. Hijo del diablo, a su nombre, poder en la sangre de Jesús. No le digo a usted, es lo que ellos dicen. A su nombre, perros, a su nombre, que ladran, a su nombre, poder en la sangre de Jesús. A su nombre, iglesia, a su nombre, iglesia, a su nombre, iglesia. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Los apóstoles decían, Señor, tienes que despedir a la gente. El Señor le dijo, ¿sabe qué? Ustedes denle de comer. A su nombre. ¿Por qué, mi hermano? ¿Cree usted, hermano, que Jesús le dijo? A su nombre, que le den de comer. Y ellos dijeron, no tenemos, Señor, solamente 5 panes y 2 peces. A su nombre. Y él le dijo, déjamelos acá. A su nombre. Y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria al Señor. Mi amado hermano, el verdadero ministerio de Jesucristo nos enseña que no solamente es predicar el evangelio, no es solamente sanar a la gente, también es alimentarlos. Él los alimentaba y les daba de comer. Ahora por eso entiendo, hermano, a los apóstoles de dónde aprendieron eso de darle comer a las viudas, a los huérfanos, hermano, a su nombre. Porque ellos le daban de comer a muchas viudas y a muchos huérfanos. A su nombre. ¿Sabe de dónde lo aprendieron? De su maestro. Gloria a Cristo. Por eso, hermano, es que el reino de manifestar, esto significa, me decía el Espíritu Santo, realmente manifestar el reino de los cielos a los hombres. Un reino de gloria, un reino de poder que manifiesta la existencia, la gloria y el poder de un Dios vivo a su nombre. Ese es el verdadero ministerio. No es simplemente consiste en conocimiento, hermano. No es simplemente manifestar un reino que solo trae conocimiento y sabiduría del Dios vivo, sino que es un ministerio que trae sanidad, liberación, resucita muertos y también suple las necesidades de la gente. Y de esa manera manifiesta la existencia y el poder de un Dios vive, de un Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿a qué se han dedicado muchos de sus servidores? A su nombre. A pelear, gloria a Cristo. A insultarse,
a creerse mejores que los demás. Qué triste, hermano, pero esa es la realidad. Ese no es el llamado. Tal vez tú eres un servidor o una servidora, o estás incursionando a ser un servidor o una servidora. Ora y pídele al Señor que realmente manifieste en tu vida el reino de los cielos, para que puedas cumplir como el Señor quiere, o como el Señor quiere que cumplamos lo que realmente es el ministerio de Jesucristo. A su nombre. Lo que realmente es el ministerio de Jesucristo. A su nombre. Ahora entiendo, hermano, por qué el apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no es cuestión de comida ni de bebida. Ahora entiendo, hermano, por qué muchos hermanos en Corintios, en la iglesia de Corintios, estaban envanecidos a causa del conocimiento. A su nombre. Por eso el apóstol Pablo dijo: voy a ir allí para que demuestre. Yo lo que quiero ver es el poder, no el conocimiento. A su nombre. Y eso es lo que el Señor quiere de un servidor, de una servidora. No solamente, hermano, el conocimiento, a su nombre, sino el poder del Espíritu Santo que repose sobre ti, con el cual se pueden hacer las cosas dentro del reino de los cielos, para la gloria y la honra del Dios Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha llamado. A su nombre. Así que, iglesia amada, bendito sea el Señor en esta tarde. Llévese esa palabra, gloria a Dios, para su vida. Mire el ministerio de Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Ore y dígale: Señor, mira pues todas las cosas que tú tienes para mí. A su nombre. Yo hoy me gocé, hermano, cuando el Espíritu me trajo esta palabra. Precioso, hermano, mientras estaba estudiando y abrí mi Biblia y le dije al Espíritu Santo: ahora sí vamos a estudiar la palabra juntos, pero tú eres el maestro y yo soy el alumno. A su nombre. Así que voy a sacar mi lápiz, mi lapicero y mi cuaderno. A su nombre. Y como dijo el siervo: habla que tu siervo escucha. Habla, Espíritu Santo, que yo escucho. A su nombre. Gloria a Dios. Así que, mi amado hermano, llévese esa palabra. Otra cosita que le voy a anunciar en esta tarde. He tenido 2 sueños seguidos. A su nombre. Le hablé a mis hermanos el día sábado en el campo. Perdón, el día martes, hermano, que tuvimos ayuno, o sea, ayer. Y les hablé, hermano, que van a venir muchas cosas. Hace tiempo, como le dije, el Señor me ha hablado que efectivamente vienen muchas cosas, y no solamente lo está haciendo a mí, a través de muchas personas. Amén. Y van a venir muchas cosas. Amén. A través del sueño, hermano, que tuve, el Espíritu Santo me hacía ver que van a venir muchas cosas. Yo no sé qué es, pero bien. Y es tiempo de prepararse, mi amado hermano. Prepárese más, por favor. Anoche tuve otro sueño. Y en el sueño, hermano, yo le predicaba a la gente, pero ¿sabe qué es lo que le predicaba? Los tiempos del fin y de la venida del Señor Jesús. Y había algo, hermano, en el sueño que me decía: tienes que predicarle eso. Y yo empezaba a hablarle a la gente sobre el fin y la venida del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Y el otro sueño, hermano, que tuve el día sábado, el día martes, lunes para amanecer martes, era un sueño, hermano, donde estábamos reunidos así como nos reunimos en el campo con los hermanos. Y de repente, hermano, vino un viento fuerte. Y todo se estremeció, hermano. Yo recuerdo en el sueño, hermano, que yo me tiraba al suelo a cogerme de una raíz de un árbol para no dejarme caer, porque se estremecía. Y de repente, hermano, eso fue algo así rápido. Y cuando, hermano, yo me he levantado para seguir orando con los hermanos, todos los hermanos estaban con su celular llamando a sus familiares. Amén. Para advertirles, hermano, y para algunos seguro para saber cómo estaba, o otros para advertirles.
Pero una voz me decía, dile que se pongan a orar. Que se pongan a orar, me decía, porque simplemente esto es una pequeña revelación. Hay muchas cosas más que van a venir, me decía. Pónganse a orar, me decía. Y yo les decía a los hermanos, hermanos, dejen de llamar, el Señor quiere que se pongan a orar. Porque esto que simplemente ustedes han sentido es una pequeña revelación. Van a venir más cosas, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando. Y me desperté, hermano, de ese sueño. Ese sueño. Y anoche, nuevamente, hermano, tenía un sueño. No lo recuerdo bien. Lo único que recuerdo es que yo estaba en medio de una multitud predicándoles. Y el Espíritu Santo me decía, háblales de la venida, háblales que el Señor, háblales de los tiempos, de los finales, háblales de la venida porque ya está cerca. Y muchas cosas van a venir. Y yo les he empezado a predicar a esa multitud de gente. A su nombre, iglesia. Por eso le digo, pueblo amado, prepárese. Amén. El Espíritu Santo me viene advirtiendo muchas cosas desde la vez pasada cuando yo le dije, hermano, acerca de la guerra, algo así, hermano, que el Espíritu me habló en el libro de Jeremías, creo que fue, que le dije 46, gloria al Señor. Dios de diferentes maneras, hermano, trata de advertir en cada congregación usando su servidor, su servidora, para hablarle a su pueblo, a su nombre. Recuerde lo que dijo la hermana Lucy el sábado pasado, que en el sueño, hermano, aquellos seres blancos que estaban vestiduras blancas, que ella veía, uno de ellos le dijo, amén, que ya venía el Señor con la hoz y con espada de doble filo, ¿se da cuenta? Con hoz y con espada de doble filo, a su nombre. Así que, hermano, esa es la advertencia, hermano, que le estoy dando al final de esta predicación, gloria a Dios, porque nosotros, hermano, estamos delante de un Dios vivo, de un Dios real, y si Él habla, Él sabe por qué está hablando. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Amén, mis amados hermanos. Esta es la palabra que hemos compartido, hermano, y el mensaje que tenía que decirles. Dios me les bendiga, hermano. Amén. En este día yo voy a cerrar aquí la palabra porque vamos a recoger, hermano, voy a invitar vamos a orar. No está nuestra hermana Ruth. Creo que sí está por invitarle que dé gracias, hermano. Creo que